Las órdenes eran claras: márchalos hasta que se desplomen, olvida lo que viste. Pero décadas después, los recuerdos volvieron, en sueños, en fragmentos, en el rostro de una niña armenia que pensó haber olvidado, porque algunas historias se niegan a permanecer enterradas, y a veces, incluso los perpetradores recuerdan. Hola, soy Cindy Cruz y esto es Gateway Books por Crestans, un podcast sobre el vínculo entre la ficción histórica y la historia real. En cada episodio comenzamos con una novela y seguimos los hilos que deja atrás, en los archivos, en las memorias, en los hechos. Esta vez, los hilos nos llevan a una de las tragedias más dolorosas y a menudo pasadas por alto del siglo XX, el genocidio armenio. En 1915, bajo el pretexto de la guerra, el Imperio Otomano comenzó la deportación forzada y exterminio de su población armenia. Más de 1 millón de personas fueron asesinadas, marchadas hacia su muerte, hambrientas, abusadas, borradas. Y durante décadas, el mundo miró hacia otro lado. Hoy comenzamos con El gendarme, de Mark Mustian, una novela sobre la memoria, la culpa y el pasado que se niega a permanecer enterrado. De ahí pasaremos a Gólgota, Armenia, un desgarrador testimonio del sacerdote y sobreviviente Grigoris Balakian. Y cerraremos con Remnants, una poderosa obra de archivo que rastrea las huellas que dejó el genocidio, no solo en los libros de historia, sino en los cuerpos y vidas de las mujeres armenias. Algunas historias las contamos porque queremos recordar, otras porque debemos hacerlo. Cuando conocemos a Emmett Cohn, tiene 92 años y se está recuperando de una cirugía cerebral en un hogar de ancianos en Georgia. Es un hombre que cree que su pasado está resuelto, que asume, como muchos al final de la vida, que la historia ya está escrita. Pero entonces comienzan los sueños. Llegan sin previo aviso, vívidas, inquietantes y repetitivas. En ellas, él no es Emmett, es Ahmed Khan, un joven gendarme del Imperio Otomano, escoltando a mujeres y niños armenios en una marcha por el desierto. Entre ellos, una niña llamada Araxi. Y poco a poco, Emmett se da cuenta de que no son sueños en absoluto, son recuerdos. El gendarme es una novela de ajuste de cuentas, no el ajuste de cuentas legal público que a veces proporciona la historia, sino el tipo que ocurre en privado, a menudo demasiado tarde, cuando el cuerpo comienza a fallar y la mente empieza a revelar verdades que ha mantenido enterradas. Lo que hace que esta historia sea tan relevante no es solo su tema, el genocidio armenio, sino su enfoque. Experimentamos el pasado, no a través de una historia lineal, sino a través de fragmentos de memoria, emergiendo en un hombre que pasó la mayor parte de su vida sin saber o sin admitir lo que había hecho. Ahmed Khan era un joven soldado durante la Primera Guerra Mundial, encargado de escoltar una caravana de deportados armenios. Pero escoltar es un eufemismo. No eran reubicaciones, eran marchas de la muerte, actos largos y deliberados de desgaste. El objetivo no era el transporte, era la eliminación. Lenta, cruelmente, fuera de la vista. Al principio, Ahmed es obediente. Sigue órdenes. Cree en lo que le han dicho, que los armenios son una amenaza para el imperio, que esto es necesario, que la lealtad significa obediencia. Pero cuando conoce a Araxi, algo en él cambia. Ella es orgullosa, desafiante, una chica que no desaparecerá en silencio. Su conexión es tensa y asimétrica, distorsionada por el poder, las circunstancias y la violencia. Cualesquiera que sean los sentimientos que surjan entre ellos, están enredados en la brutal realidad de su cautiverio. No hay espacio para la pureza en una relación como esta. No hay una verdadera posibilidad de reciprocidad, y Mustian no pretende lo contrario. Esta no es una historia sobre el amor redentor. Es una historia que vislumbra la superficie de la negación y pide ser vista en su totalidad. De vuelta en el hogar de ancianos, Emmett lucha por reconciliar al hombre en el que se ha convertido con el niño que una vez fue. Sus recuerdos están dispersos, como en un sueño, fuera de secuencia, pero comienzan a formar un camino. Empieza a escribir cartas, a investigar, a intentar, en el tiempo que le queda, averiguar qué fue de Araxi,
si sobrevivió, si siquiera lo recordaba, si, en caso de hacerlo, recordaba miedo o anhelo o ambos, y lo más inquietante de todo, si merece ser recordado en absoluto. La narrativa de Mustian se mueve entre el pasado y el presente. La estructura en sí refleja el trauma que explora, fracturada, recursiva, nunca del todo completa. Nos desplazamos entre la vida despierta de Emmet y los recuerdos de Ahmed, con escenas imaginadas que emergen como olas. Los límites entre la reflexión y la realidad se difuminan, tal como ocurre en las etapas avanzadas de la memoria. Pero lo que fundamenta la novela es su negativa a ofrecer consuelo. Emmet no es redimido, no es perdonado, no descubre un secreto que lo absuelva. En cambio, el gendarme plantea una pregunta más difícil. ¿Qué sucede cuando un hombre comienza a recordar solo cuando es demasiado tarde para enmendarse? ¿Y qué significa eso para la historia, para la justicia, para la forma en que vivimos con las cosas que hemos hecho? En ausencia de un tribunal, el ajuste de cuentas de Emmet es interno. No hay castigo, ni confesión pública, ni audiencia. Solo sueños y culpa, y el conocimiento de que lo que recuerda no se puede deshacer. La historia es ficticia, pero su fundamento es histórico. Gendarmes como Ahmed Khan eran reales. Eran los soldados rasos del proceso de deportación. Jóvenes, mal entrenados, a menudo arrastrados por la retórica nacionalista y dotados de un poder extraordinario sobre personas a las que se les había enseñado a ver como amenazas. La mayoría desapareció en la vida de posguerra. Pocos fueron responsabilizados. Mustian se basa en este silencio, no para llenarlo con espectáculo, sino para mostrar lo que significa llevar la historia dentro de una persona que ha intentado no conocerla. La familia de Emmet, sus médicos, las personas a su alrededor, ninguno de ellos sabe lo que él está recordando. Para ellos simplemente es un anciano, pero por dentro su pasado se está desmoronando, su identidad se está fracturando, y lo que queda no es paz, sino la cercanía a una verdad de la que ya no tiene tiempo para escapar. Araxi tampoco es retratada como un símbolo, no es la brújula moral, no está idealizada. Su presencia en la novela está moldeada como la memoria fallida de Emmet. Pero incluso a través de esa neblina, ella resiste la simplificación. Es aguda, resistente, no está dispuesta a ser reducida a lo que le hicieron. Puede haber sido una víctima del sistema, pero nunca es pasiva. Incluso en fragmentos, se mantiene orgullosa, y eso la hace inolvidable. Lo que el gendarme ofrece en última instancia no es una resolución, sino un recordatorio de que la historia no siempre se procesa en el momento adecuado, de la manera correcta o por las personas adecuadas. A veces espera, a veces surge no en tribunales, sino en camas de hospital, no en grandes gestos, sino en la quietud del recuerdo que regresa. Para comprender todo el peso de lo que sucedió, no en sueños, sino en la experiencia vivida, nos dirigimos a un hombre que sobrevivió a las marchas. Grigoris Balakian fue un sacerdote, un intelectual, y uno de los pocos que fue testigo de las atrocidades desde dentro y vivió para escribir sobre ellas. En Armenian Golgotha, A Memoir of the Armenian Genocide, no imagina, recuerda en detalle, con dolor y en desafío al silencio. No hay nada abstracto en el relato de Grigoris Balakian. En Armenian Golgotha, el genocidio armenio no es un evento histórico para ser estudiado o interpretado. Es una experiencia vivida minuto a minuto, contada por un hombre que no debería haber sobrevivido. Un sacerdote, un escritor, un erudito y sobre todo un testigo. Balakian fue uno de los 250 intelectuales armenios arrestados el 24 de abril de 1915 en Constantinopla, el día que ahora se marca como el comienzo del genocidio. Su memoria es tanto personal como colectiva, un esfuerzo no solo por sobrevivir, sino por recordar en nombre de aquellos que no pudieron. Donde el gendarme nos da los sueños fragmentados de un hombre que pudo haber participado en atrocidades, Armenian Golgotha ofrece la claridad de alguien que las soportó. Lo que Balakian registra no es onírico, sino brutalmente inolvidable. La primera mitad de sus memorias cubre su deportación e internamiento.
Es conducido junto a poetas, periodistas, maestros y clérigos, una generación de líderes armenios metódicamente apuntada para su eliminación. A medida que se desmantela la clase intelectual, comienzan las deportaciones. Balakian es trasladado de un campamento a otro, de una forma de cautiverio a otra, siempre bajo amenaza, siempre consciente de que la muerte puede estar a solo horas de distancia. Ve los cuerpos arrojados a los barrancos, escucha el silencio de aquellos demasiado traumatizados para hablar, camina entre los vivos que ya parecen fantasmas. Y sin embargo, sigue observando, registrando, nombrando. Balakian se convierte en un recipiente de memoria, absorbiendo lo que otros no vivirán para contar. Su escritura es vívida, no porque adorne, sino porque se niega a apartar la mirada. Describe el hedor de los cadáveres sin enterrar, las negociaciones por la supervivencia, la forma en que las personas desaparecen, no en oleadas, sino una por una eliminación lenta, hecha burocrática y sistemática. El genocidio, según Balakian, no es un colapso del orden, sino una función del mismo. Los gendarmes acompañan a los deportados. Los civiles firman órdenes. Los soldados las ejecutan con eficiencia. No hay lugar para el caos. Lo que él ve es administración, fría, precisa y diseñada para deshumanizar. Pero Ian también da testimonio de otra cosa: la fragilidad de las decisiones morales bajo presión. No todos los perpetradores son monstruos. Algunos son cobardes. Algunos son oportunistas. Unos pocos ayudan en secreto. Balakian sobrevive en parte gracias a actos inesperados: un guardia que lo advierte, un desconocido que miente por él, un líder tribal kurdo que ve en él algo que vale la pena proteger. Estos momentos no redimen el sistema, destacan lo mucho que la gente tuvo que doblarse para conservar siquiera un atisbo de dignidad. La segunda mitad de las memorias sigue la fuga de Balakian. Disfrazado de ingeniero alemán, con la ayuda de funcionarios comprensivos y su propia fluidez en varios idiomas, atraviesa Anatolia escondiéndose, negociando y midiendo constantemente el riesgo. Ve a otros sobrevivientes en el camino, reducidos al silencio o la locura, y nunca deja de escribir. Y cuando finalmente llega a un lugar seguro, no descansa. Escribe porque sabe, incluso entonces, que la negación seguirá. Lo que hace que Gólgota Armenio sea tan poderoso no es solo su contenido, sino su intención. Balakian no está simplemente describiendo lo que sucedió, está luchando a través del lenguaje para mantener viva la memoria. Quiere que el lector vea, que cargue, que sienta el peso. Su escritura no sigue un patrón. Es urgente. La prosa avanza rápidamente, a veces de manera abrupta, como si estuviera impulsada por el miedo de que la memoria se desvanezca antes de ser completamente registrada. A lo largo de las memorias, Balakian vuelve a una pregunta: ¿cuál es el papel del testigo? ¿Qué responsabilidad tiene el sobreviviente hacia los muertos? Él no habla por ellos, pero los nombra, los recuerda, y al hacerlo, también llama al lector a asumir esa responsabilidad. En la historia más amplia de la literatura sobre genocidios, Armenian Gólgota ocupa un lugar único. Es uno de los primeros y más detallados relatos de supervivientes de cualquier genocidio del siglo XX, y, sin embargo, durante décadas permaneció en gran medida sin ser leído en Occidente. Publicado en armenio en 1922, no fue traducido al inglés hasta 2009. Ese retraso es revelador. El genocidio en sí fue seguido por el silencio político, histórico y cultural. La nueva República Turca lo negó. Las potencias occidentales abandonaron sus promesas de justicia. Y dentro de ese silencio, generaciones enteras crecieron sin saber lo que se había hecho. Las memorias de Balakian rompen ese silencio. Documenta no solo las atrocidades, sino también la maquinaria detrás de ellas, las políticas, las órdenes, las racionalizaciones. Nombra a los funcionarios, describe las rutas, cita fechas. No permite que la historia se esconda en la abstracción. Y sin embargo, Armenian Gólgota no es solo un registro de la muerte, también es un registro de la resistencia, del lenguaje que sobrevive al horror, de un hombre que elige, frente a todo, seguir siendo testigo.
Si el gendarme pregunta qué significa recordar desde los márgenes de la culpa, Armenian Gólgota exige que enfrentemos la memoria desde el centro del dolor. Aquí no hay redención, no hay cierre poético, solo supervivencia y la pesada tarea de recordar. Hay momentos mientras lees en los que el propio lenguaje parece temblar. Balakian escribía como un sacerdote, un hombre de fe que había visto su iglesia profanada, su pueblo disperso. Y aún así, no escribe con venganza, sino con convicción. No busca héroes, busca la verdad. Eso, al final, es el regalo que ofrece Gólgota Armenio y la carga que deja atrás. No nos permite decir, no sabíamos, no nos deja escapar, no nos permite apartar la mirada. Solo nos pide que llevemos la memoria y que nos neguemos, de cualquier manera posible, a dejar que desaparezca. Gregor Balakian nos dio el horror con toda su voz, grabado, fechado, nombrado, pero ¿qué pasa con las historias que nunca se escribieron? ¿Qué pasa con las mujeres que no tuvieron la oportunidad de hablar o fueron castigadas cuando lo hicieron? En Remnants, Archivos Corporales del Genocidio Armenio, Elise Semerjian busca esas historias, no en libros o entrevistas, sino en cicatrices, en el silencio y en las huellas físicas que quedaron cuando el mundo intentó seguir adelante. Este no es un archivo convencional. No puede catalogarse por título ni organizarse por tema. Las mujeres en el centro de esta historia fueron a menudo secuestradas, esclavizadas, renombradas, convertidas, casadas, tatuadas o borradas. Muchas nunca regresaron a las comunidades armenias. Otras regresaron solo para ser expulsadas, recordatorios demasiado visibles de lo que les había sucedido. Semerjian no intenta completar sus historias. Ella trata de escuchar lo que queda. El libro no comienza con certeza, sino con fragmentos, lo mismo que produce el genocidio. Desmantela familias, linajes, testimonios. Lo que queda son los restos. Tatuajes azul-negro en los antebrazos, transcripciones de tribunales otomanos con declaraciones parciales de testigos, registros policiales, archivos de misioneros, fotografías sin nombres. A partir de estos fragmentos, Semerjian construye un archivo encarnado, un concepto tan radical como necesario. Ella pregunta, ¿qué significa cuando el cuerpo mismo se convierte en el registro? Para las mujeres armenias absorbidas en hogares musulmanes durante y después del genocidio, el cuerpo a menudo era lo único que conservaban. Perdieron sus nombres, su idioma, sus familias, y, sin embargo, sus cuerpos daban testimonio a través de las marcas de supervivencia, a través de los embarazos, a través de heridas visibles e invisibles. Muchas fueron tatuadas a la fuerza. En algunas regiones, particularmente en el desierto sirio y entre las comunidades beduinas, los tatuajes se usaban para marcar la propiedad, para marcar a las mujeres armenias como propiedad. Estos no eran decorativos, eran herramientas de borrado cargadas de humillación y permanencia. Pero en un giro inesperado, esas mismas marcas se convertirían más tarde en pruebas. En campos de refugiados y orfanatos, los trabajadores humanitarios a veces identificaban a las mujeres armenias por sus tatuajes. Símbolos que una vez se usaron para borrar la identidad, ahora se convertían en pistas para ayudar a recuperarla. Semerjian aborda estas historias con extremo cuidado. No utiliza su trauma para provocar simpatía. Lo usa para exigir reconocimiento. Cada marca, cada nota burocrática, cada vida interrumpida, se trata no como un símbolo, sino como un rastro de personas reales, dolor real, complejidad real. Esto es lo que hace que los vestigios sean extraordinarios. No es solo una historia de violencia, es una historia de lo que la violencia deja atrás y de lo que las comunidades, a lo largo de generaciones, eligen recordar o enterrar. No hay bases morales fáciles en este material. Los misioneros que rescataban a mujeres armenias a menudo lo hacían bajo la condición de conformidad moral. Los sobrevivientes no eran juzgados por lo que habían soportado, sino por si podían ser vistos como aceptables nuevamente, vírgenes, cristianas, esposas, aquellas que habían tenido hijos en cautiverio, a veces eran obligadas a entregarlos. En algunos casos, se les daba ropa nueva, nuevos nombres y se les decía que nunca hablaran de lo que había sucedido. Lo que Semerjian expone no es solo la brutalidad del genocidio, sino las políticas de memoria de género que le siguieron.
Estas mujeres se convirtieron en sagradas y vergonzosas a la vez, reverenciadas en teoría, pero rechazadas en la práctica. Sus cuerpos llevaban el peso de la supervivencia, pero sus comunidades a menudo se negaban a cargarlo con ellas. Y así, Semerjian recurre a los archivos, pero no al tipo de archivo al que está acostumbrada. Examina los registros judiciales otomanos, archivos de ONG, fotografías misioneras y notas de campo etnográficas, leyendo entre líneas lo que no pretendían preservar. Nos muestra cómo el control de las mujeres, de la memoria, de la narrativa histórica, se manifestaba en pequeños y escalofriantes detalles. Un oficial de policía anotando el tatuaje de una mujer, un anciano del pueblo solicitando que no la devuelvan, un formulario oficial que reemplaza su nombre armenio por uno musulmán. Estas no son las historias de héroes o mártires. Estas son las historias de los sin nombre, los no reclamados. Las chicas que sobrevivieron solo para descubrir que la supervivencia en sí misma era una especie de exilio. Y aún así, los restos permanecen. Remnants no es cronológico, no ofrece resolución. Se repite y fragmenta imitando la forma del archivo mismo. Algunas mujeres reaparecen a lo largo de los capítulos, otras desaparecen. La propia estructura del libro resiste el cierre, una poderosa negativa a simplificar lo que no puede ser simplificado. Puesta en conversación con El Gendarme y Gólgota Armenio, la obra de Semerjian completa la tríada no al hacer eco de ellas, sino al resistir sus formas. Mientras que Mustian nos dio el ajuste de cuentas de un hombre con la complicidad y Balakian nos dio el registro desafiante de la supervivencia, Semerjian nos da las secuelas, el largo y silencioso trabajo de reconstruir las vidas que la historia no preservó. Ella no ofrece una sola voz, ofrece un paisaje parcial, fracturado y humano. Quizás lo más inquietante de los restos es su negativa a apartar la mirada. Cada vez que intentamos pasar una página, otro detalle nos atrae de nuevo. Una niña llevada a los 8 años y fotografiada años después, velada y renombrada. Una mujer que cruza una frontera solo para ser rechazada por las mismas personas que comparten su sangre. Un tatuaje que sobrevive a su captor. Este es el legado de un genocidio que no solo buscó matar, sino borrar, y de mujeres que sobrevivieron de maneras de las que nadie quería hablar. Semerjian no habla por ellas, no nos dice lo que habrían dicho, honra el hecho de que muchas no tuvieron la oportunidad, pero nos cuenta lo que sus cuerpos, sus archivos, sus huellas han susurrado, y lo que hemos sido demasiado lentos o demasiado temerosos para escuchar. Remnants es un acto de devoción académica. Nos enseña a leer los silencios, a encontrar el archivo que vive no en el texto, sino en la cicatriz, en la fotografía, en la vergüenza que no debería haberles pertenecido. ¿Qué hacemos con lo que queda? Semerjian no nos da una respuesta, pero nos permite sostenerlo, verlo sin intentar resolverlo. ¿Cómo escuchar cuando todo lo que queda es el cuerpo, el silencio y el eco de la supervivencia? Hay historias que contamos porque inspiran, hay otras que contamos porque advierten, y luego hay historias que llevamos con nosotros porque olvidarlas sería un segundo acto de violencia. Este episodio nos ha llevado a lugares difíciles, a un gendarme que recuerda demasiado tarde, a un sacerdote que escribió a la sombra de una muerte masiva, a los cuerpos de mujeres marcados no solo por el trauma, sino por la incomodidad del mundo con su supervivencia. Ninguno de estos relatos ofrece lecciones fáciles. No hay un cierre aquí, pero hay claridad, hay verdad, y hay una insistencia, a través de la ficción, las memorias y los archivos históricos, de que el genocidio armenio fue real y que el silencio que lo rodea es una elección. Las historias en este episodio han cruzado fronteras y generaciones para llegar hasta nosotros. Lo que hacemos con ellas depende de nosotros. Gracias por pasar este tiempo conmigo en Gateway Books por Crestans. Si deseas explorar episodios anteriores, descubrir listas de lectura o traer un poco de la vida lectora a tu propio espacio, encontrarás todo eso y más en crestans.com. Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte si esta historia te conmovió. Y sobre todo, sigue leyendo y sigue recordando.